Guillermo Parvex es licenciado en Comunicaciones y posgraduado en Comunicación Estratégica. Ha ejercido como asesor comunicacional de diversas empresas chilenas y extranjeras. Es autor de los bestsellers de Crónica Histórica, Un veterano de tres guerras, Servicio Secreto Chileno en la Guerra del Pacífico, 1978, el año que marchamos a la guerra, ¿Quién asesinó a Manuel Rodríguez? Y El rey del salitre que derrotó a Balmaceda. Frontera Sur es su primera novela y es lo que nos junta hoy en este Traficantes de Cultura a través de las pantallas de Radio Touch TV y en emisión también a través de The Libro Show y Mundo Películas, con el bestseller Guillermo Parvex, hoy en un debut en la novela histórica, la que pueden ver en pantalla, que es Frontera Sur, editado por Ediciones B. Don Guillermo, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a querer conversar acerca de este debut. Muchas gracias a ti, Humberto, por la invitación a este espacio tan importante de la cultura y específicamente de la literatura. Así que aquí estamos, tal como tú señalas, debutando con el género de la novela, pero muy histórica. Y aquí yo quiero irme a la idea primigenia de todo, porque tenemos, y yo creo, y creo que fue la misma pregunta que le hice cuando conversamos acerca de Manuel Rodríguez. Porque una cosa es hablar de historia militar, como lo fue con El veterano de tres guerras, esta edición de Ediciones B, ya después irnos a la historia pura y dura, como lo fue ese thriller policial acerca de quién asesinó a Manuel Rodríguez, y ya otra cosa es poner al servicio de la literatura, o de la ficción de la literatura, hechos históricos ocurridos, por lo que ven acá, que es Frontera Sur. ¿Cómo nace la idea del libro? A ver, fue un paso bastante difícil de definir, tanto por mi parte como por parte de Penguin Random, porque ya la gente me identificaba, los lectores me identificaban a mí por la crónica histórica, hablando de no ficción. Pero yo tenía deseos de hacer algo en ficción, pero con un solo propósito, que era no desvirtuar la historia, no inventarla, sino que de hacerla más entretenida, más atractiva, y para eso consideré que era interesante incursionar en el género de la ficción. Ahora, la preparación de esta novela viene de una investigación histórica idéntica a la que hice para mis anteriores libros, con la diferencia que al momento ya de iniciar la redacción, inserto un personaje ficticio, que es el que recorre toda esta historia, pero esta historia es muy acotada, es muy rigurosa. Todo cuando se dice que fue el 18 de enero de tal año, fue ese día. Existen los respaldos de los nombres, de los lugares, de los hechos. Bueno, aquí el personaje en cuestión, y lo explica en el prólogo, que es Pedro Borges, que es la única ficción dentro de la historia y dentro de muchos, eh, ¿cómo se dice en el cine? Como estas apariciones de famosos que aparecen como un momento y después se van. Como Y guiños. como me quedo con el guiño, porque la palabra no se me vino. Muchos Sí. guiños a personajes históricos que estuvieron adentro. O sea, una novela que pasa entre 1835 y 1859, donde tiene muchos personajes célebres dando vueltas entre la nación chilena y la nación mapuche. ¿Y fue en esa misma investigación que llegó a la aproximación a la cultura mapuche? Y claro, eh, bueno, ya la cultura mapuche tenía un conocimiento anterior yo, pero fue ya, digamos, en esta investigación donde me metí a fondo, al menos en este periodo de nuestra historia común. Ahora, como te decía, estos guiños que hablamos nosotros a ciertos personajes históricos, en el fondo, Pedro Borges es el invitado a esas reuniones, a esas conversaciones, como personaje de ficción, pero el resto de los personajes que están en tal o cual encuentro, esos encuentros existieron y con esas personas. O sea, yo trato de aproximarme lo más que puedo a la historia de las relaciones fronterizas en el periodo que tú también has mencionado. Y en el camino, quiero irme al camino editorial,
Menciona usted que el trabajo con Penguin Random House fue o fue el pensamiento de que se iba a salir de la línea que ha seguido con todos sus libros, que es la investigación de la crónica histórica, y de ahí saltar a la novela propiamente tal. En ese sentido, ¿cómo fue el trabajo con su editora? Bueno, yo tengo que agradecer mucho a mi editora, a Marcela Escobar, que fue la que me dio la confianza para incursionar en este género, eh, porque en un comienzo yo tenía muchas dudas. ¿Muchas dudas de qué? De que la gente confundiese esta novela con mis anteriores obras, pensando que también eran novelas. Pero creo que se dejó muy claro en la introducción del libro y en todos los, eh, digamos, las comunicaciones que ha hecho la editorial, de que esta es mi primera novela histórica, pero con el sello de que es rigurosamente histórica. Esto es igual que si hubiésemos insertado un tripulante más a la Esmeralda y que relate todo lo que los archivos y todo lo que la historia ha recogido del combate naval de Iquique. ¿Me entiendes? Ujú. Es un personaje que cuenta la historia, va relatando esta historia. Pero fue difícil, pero tuve la confianza de la editorial para hacerlo, porque me habían dicho que era muy difícil el paso de ir de la crónica o de la historia pura a la novela, y que muchos escritores han quedado por el camino a veces. Y la construcción de los personajes entre el personaje de ficción que es Pedro Borges y en el fondo darle vida a los personajes célebres que recorrieron la historia, ¿cómo fue darle una voz? Bueno, primero, estudiar a fondo cada uno de estos, ya fueran autoridades chilenas o los loncos mapuches del Gulumapu del lado chileno, del Puelmapu del lado argentino, las autoridades argentinas, estudiar mucho toda la relación que tuvieron con el pueblo mapuche, las reuniones, y en cuanto al lenguaje, afortunadamente, eh, los grandes loncos, entre los que son los principales personajes reales de mi novela, ellos tenían lenguaraces, que los lenguaraces eran en el fondo los intérpretes y secretarios que escribían muchas cartas. Entonces yo de las cartas que rescaté de ellos, enviadas a autoridades chilenas o a ciertos personajes de la vida nacional, uno puede inferir su lenguaje, su forma de comunicarse y sobre todo lo que pensaban sobre ciertos sucesos. La novela, reitero, y como comienza el libro, recorre entre 1835 y 1859. Esto es previo a la llamada pacificación de la Araucanía. Esto es previo a la mal llamada pacificación La, de la Araucanía, la mal llamada. la Ujú. invasión de la Araucanía. Eh, claro, es una etapa previa donde se insertan distintas situaciones, pero en general la mayor parte de la historia transcurre en una etapa que realmente fue de muy buenas relaciones entre mapuche y chilenos. Históricamente, una muy buena relación porque se respetaban, bueno, la paz entre mapuche y blancos por unir a chilenos y españoles ya venía del año 1710, 100 años antes de la independencia. Ya se habían hecho los pactos con la corona de España y existía un respeto a la frontera de ambos territorios, marcada claramente por el río Biobío, por el norte y el río Tortel por el sur, y eso también fue respetado por las autoridades chilenas luego de la independencia. Y así transcurre, salvo pequeñas escaramuzas como ocurren en cualquier parte, pero había una, y eso fue ratificado posteriormente por el Tratado de Tapigüe de 1825, pero como siempre ocurre, cuando una tierra es fértil, es bien trabajada y produce riqueza, como era el caso del Gulumapu, se despiertan los apetitos de la gente por ocuparlas. Y así empieza una invasión no militar. En esta época que transcurre mi novela, es creo cuando empieza la invasión civil
al Gulumapu, de personas buscavidas, de agricultores ambiciosos, de mineros que, amparados por la pluma del notario, fueron usurpando territorio lo que estaba claramente prohibido por el mismo Tratado de Tapigüe de 1925, el cual aseguraba que por el bien de las buenas relaciones entre mapuche y chilenos, no debiesen existir chilenos al sur del Biobío y que no podían adquirir tierras ni vivir allí sin la anuencia de un cacique. Ello no ocurrió. Y vino esta invasión civil, comercial, que precede a la invasión militar. Pero la invasión militar fue producto, digamos, de un decreto administrativo del Estado chileno, que anexó por decreto el Gulumapu a el territorio chileno. Hay, uno tiene claro acerca de la historia que la nación mapuche era tremendamente organizada como nación. Y en mención, y citando obviamente el libro, la nación mapuche también comerciaba y comerciaba con el extranjero. Bueno, justamente ese gran comercio Uh-huh. fue el que provocó estos apetitos de los huincas. Uh-huh. Hay que considerar primero dos cosas que creo que es importante conversarlas. Durante los primeros 15 años posteriores a la independencia de Chile, la figura del mapuche fue ensalzada por la literatura y la prensa chilena, y el mapuche fue presentado como una persona noble, bravía, esforzado, pero después misteriosamente, a contar ya del gobierno de Bulnes, un poquito antes, la literatura y la prensa comienzan a mostrar así de un día para otro casi la figura de un mapuche bárbaro, flojo, borracho, sin tierra, sin territorio. Ahora uno dice, ¿cómo cambió esta imagen? Yo creo que era el cambio comunicacional de esta campaña para poder justificar la posterior expansión al Gulumapu. Era muy difícil invadir un territorio lleno de habitantes nobles y bravos, como incluso aparecieron en nuestro primer escudo nacional, que era la figura mapuche, la que sobresalía, y después se tergiversa la historia y se les caricaturiza. El mapuche era, tal como tú señalabas, era laborioso y ordenado. Es cierto que no había una sola nación mapuche con un solo jefe, pero existían los Butalmapu, que eran en el fondo pequeños estados federados o confederados. Cada uno tenía su lonco nisol, que muchas veces tenían roces entre ellos, pero esos roces justamente venían por problemas de deslindes territoriales, lo que viene a desvirtuar, lo he dicho por muchas personas en estos últimos años, de que el mapuche era nómade y recolector. El mapuche era, dependiendo de la zona donde vivía, no era recolector. Los recolectores quizás eran solamente los del Alto Biobío, que vivían, ¿no es cierto?, del Piñón, pero el resto eran agricultores, mayoría. Y esa agricultura fue la que le dio un inmenso poder comercial al pueblo mapuche, tanto del lado de acá de los Andes como del lado argentino, que también estaba controlado por mapuches chilenos. Las exportaciones de trigo de Chile eran fabulosas en esos años. Cuando hablo de Chile, hablo de todo el territorio, incluido el Gulumapu. ¿Y a dónde iba esta gran masa de trigo? Iba a California, donde estaba la fiebre del oro, y también a Australia, donde estaba colonizando ese país. Y de todo el trigo exportado por Chile, casi el 50% era producido por los mapuches. Y el trigo no sale en los cerros solo. Uh-huh. O sea, en estricto rigor, hoy esa infamia se llamaría fake news. Exactamente. El mapuche era trabajador, tenía... Ahora es cierto que no todos producían trigo porque dependiendo de la zona donde se encontraban, pero los que ocupaban el llano central y parte de los arribanos eran los principales productores de trigo de Chile, y los otros eran productores de maíz y de papa.
Y ese maíz y papa no era para autosustentarse, sino que tenían un flujo comercial muy grande y los mapuches eran los principales vendedores en los grandes poderes compradores instalados en Los Ángeles, en Chillán y en Talcahuano. Y lo de Talcahuano era mayoritariamente para exportar al centro del país o para trasladar al centro del país o llanamente para exportarlo al extranjero, como ocurría, por ejemplo, con las plumas de avestruz. Había un tremendo requerimiento en Europa por las plumas de avestruz, para hacer los plumeros, que en ese tiempo eran tan importantes, y los mapuches canjeaban trigo con los mapuches del otro lado de la cordillera, y ellos lo canjeaban por plumas de ñandú. La sal era otro de los flujos comerciales, pero dentro de todo esto la ganadería era algo preponderante. Las masas ganaderas que tenían los mapuches eran realmente gigantescas. Se calculan que alrededor de 1850 el Gulumapu poseía una población de alrededor de 5 millones de vacas. Wow. Y 1,5 millones de caballos. Las ovejas eran muchas más, nunca fueron contabilizadas. Pero era una producción ganadera y equina muy, muy importante. Y eso despertó los apetitos. He ahí el hambre del Winca. Así Exactamente. podemos morder un poco de este terreno. Exacto, es muy bueno esto. Quiero irme a una parte del libro y que en lo que respecta obviamente a lo que vive Pedro Borges, que es, ay, qué difícil no, qué difícil, y voy a intentar tratar de no hacer un spoiler acerca del libro, pero aquí ocurre que a pesar del Tratado de Tapigüe, existía la opción de poder cruzar, la opción del Winca de poder cruzar la frontera, previo Claro, autorización, como hoy yo necesito cruzar la cordillera e ir a Argentina, necesito un pasaporte. Y en el caso de aquella época, era básicamente lo mismo, como un pasaporte o una autorización, y respecto de las autoridades chilenas y las autoridades del Gulumapu, que era la exacto. autorización de un cacique, para decir, este Winca puede entrar, y ahí puede entrar. Es un trámite bastante engorroso y largo, ¿o no? Era largo y engorroso para los chilenos, Uh -huh. porque el chileno tenía que tener hablemos de un pasabante que era el equivalente al pasaporte, Uh -huh. pero a su vez tenía que tener la autorización del cacique donde iba, que era el equivalente a la visa de hoy, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, claro, el pasaporte tenía que conseguirlo con el comandante general de indios de Los Ángeles, y de ahí tener una invitación de un cacique, pero para el comercio habían otras reglamentaciones que facilitaban esto. Por ejemplo, las caravanas comerciales de mapuches que venían del Gulumapu hacia el río, hacia Talcahuano, cruzaban el río Biobío en balsas que tenía que tener el Estado chileno por el vado de Negrete, y los naturales, como se llamaban los mapuches, no necesitaban autorización para pasar a Talcahuano, por ejemplo, o a Chillán. Necesitaban solamente un visto bueno. Pero para los chilenos sí existía, porque se sabía en ese tratado de Tapigüe, que fue bastante, yo lo encuentro muy sensato para la época, que el problema no eran los mapuches que vinieran a vender cosas a Chile, eran los chilenos que iban a ir al otro lado los que iban a empezar a crear problemas. Entonces el chileno tenía más problemas para pasar al Gulumapu y los mapuches tenían un pasabante permanente para ir a comerciar a las ferias de las ciudades ya nombradas. Pero ese era el sistema. Estamos con Guillermo Parvex, autor de la novela Frontera Sur, editada por Ediciones B. Quiero irme con Guillermo a... Porque imagino que en la redacción o en la creación de la historia uno tiene que encontrar un hecho atractivo como para poder iniciar la historia. Alguna vez me lo dijo Pascal Bonafoy respecto de un excelente libro de crónicas acerca de la PDI. El libro comienza en estricto rigor el 20 de febrero de 1835 con el terremoto en Concepción. Y aquí quiero citar una parte del libro, que en el fondo es una nota, comillas.
Un terremoto tremendo ha concluido con esta población. No hay un templo, una casa pública, una particular, un solo cuarto. Todo ha concluido. La ruina es completa. El horror ha sido espantoso. No hay esperanzas en Concepción. Las familias andan errantes y fugitivas. No hay albergue seguro que las esconda. Todo, todo ha concluido. Nuestro siglo no ha visto una ruina tan excesiva ni tan completa. Nota del coronel Ramón Bosa, intendente interino de Concepción. ¿Por qué comenzar ahí? A ver, mi idea general era que un Winca fuera al Ulumapu. Uh -huh. Ahora, ese Winca, yo no quería que fuese un militar que fuera a invadir, sino que fuera una persona común y corriente. Ahora, tenía que ser una persona común y corriente, pero de cierto nivel intelectual para ir captando y ser sensible a este cambio de visión respecto a los mapuches, porque Pedro Borges tenía una visión, como la tenían casi todos los chilenos, de indios bárbaros y salvajes. Ahora, ¿cómo llevar a esta persona al Gulumapu? Me aprovecho de este terremoto grande en Concepción, que es efectivo. Esa nota que tú leíste recién está en los archivos. Ese era el intendente, así lo relató el intendente, el terremoto. Y si este señor Pedro Borges, que era un joven, pierde a su madre y a su hermana, y pierde su casa, sus negocios, y empieza a errar buscando mejores destinos hasta que de diversas formas, ¿no es cierto?, llega al sur del Biobío. Por eso quise, digamos, como partir con eso. Era el personaje idóneo para poder contar bien la historia. Hay una parte del libro que también, respecto obviamente de esta mala imagen que se le hizo al mapuche, donde, claro, bárbaros todos, pero mucho de, y porque a la postre la prensa de la época, muchos de estos araucanos eran salteadores o cuatreros, pero en realidad muchos de estos eran españoles realistas, exiliados, bueno, después de que la invasión realista fracasara. Y en otro tanto eran los Pincheira. Bien, claro. Bueno, esto se inserta en ese periodo que Benjamín Vicuña Maquena denominó la Guerra a Muerte, posterior a la independencia, y que eso fracturó también en cierta medida la unidad mapuche. Porque hay que mirar primero por qué los realistas se fueron al Gulumapu. Porque cuando empezó la independencia, hubo un grupo de mapuches muy importante, unos dirigidos por Colipi y los otros por Venancio Coñuepan, que decidieron apoyar la causa patriota. Y otro grupo, que era más o menos igual en número, que eran los dirigidos por Francisco Mariluán y el gran cacique Mañilgüeno, que decidieron apoyar a la corona española. Ahora es bien importante recordar una carta que yo la menciono también en una parte del libro, que escribe Mañilgüeno en las razones que tiene para apoyar a la corona española. Dice él que han firmado la paz hace más de un siglo con España y que se han mantenido con respeto los acuerdos, y que el rey de España es una persona muy rica que vive al otro lado de la gran agua, al otro lado del océano, y que está lejos. En cambio, si ellos apoyan a los chilenos son pobres, están al lado y son ambiciosos, y después les van a quitar su tierra. Por eso estos dos grandes caciques se opusieron a los patriotas y en sus tierras buscaron refugio aquellos restos, estas huestes realistas que formaron estas montoneras. Y eso dio lugar a la llamada Guerra Muerte hasta fines de la década de 1820. Y ahí se fracturaron los mapuches pro-realistas con los pro-chilenos. Y creo que esa fractura fue fundamental para la posterior invasión al Gulumapu por parte de Chile. En la investigación realizada para este libro, don Guillermo, ¿hay algo de lo visto que lo haya sorprendido? ¿Algo que no supiera? ¿Algo que lo tomara por sorpresa como, vaya, esto no lo sabía?
muchas cosas. O sea, a mí me tomaron por sorpresa muchas cosas al estudiar con detalle, al investigar con detalle la organización del mapuche, porque yo también tenía una visión bastante deformada, pensando que eran mucho más, eran comunidades sueltas, por decirlo de alguna forma, pero realmente las comunidades tenían una muy buena organización, desde la familia, el grupo de familia, hasta llegar a una comunidad grande dirigida por un cacique. Ahora, todos tenían distintos nombres por la geografía donde se desempeñaban, se desarrollaban. Teníamos los Lafkenche al lado de la costa, los Pehuenches en la cordillera, los Naches en el centro, en el llano, pero todos tenían el mismo idioma, la misma cosmovisión, el mismo sistema de organización y exactamente el mismo sistema de gobierno. Entonces ahí nos damos cuenta de que es una falsedad cuando se habla de que eran todos distintos y que nunca tuvieron unidad. Lo que nunca tuvieron fue un rey o un presidente o un gran cacique, pero esos cuatro Butalmapu, que eran estos cuatro grandes agrupaciones, tenían conversaciones, parlamentos y tenían todo en común. Entonces eso me llamó mucho la atención, a mí me sorprendió la identidad común de los mapuches. Llevándolo un poco a la actualidad, don Guillermo, y respecto obviamente de que han habido los actuales gobiernos, Piñera, Bachelet, Lagos, Frei, muchos problemas a razón con el pueblo mapuche, que obviamente uno no lo ve como, como la gran solución, como la entrega de tierras o algún fondo Corfo, CONICID, pueden ponerle el nombre que gusten. Aquí ya es un problema histórico. Alguna vez creo que se lo escuché a Pedro Cayuqueo, que es más bien un problema histórico respecto a la y que va desde la mal llamada pacificación de la Araucanía. Pero yo coincido plenamente con mi amigo Pedro. eh, ese es un problema histórico, porque hay una deformación primero hacia todos nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a los chilenos, de que la Araucanía se pacificó, y después de pacificada se ocupó. Tú pacificas algo cuando ese algo está ardiendo en violencia, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero resulta que el Gulumapu era pacífico. La invasión comercial, la desmedida ambición, fue la que provocó roces entre mapuche y colonos ilegales, porque eran ilegales, y el Estado, yo digo Estado porque ya no quiero hablar del gobierno de Bulnes ni de Prieto, hablo del Estado porque esto se ha mantenido igual desde entonces. ¿Cómo solucionó esto? Creó una provincia que se llamó Provincia de Arauco, que abarcaba todo el territorio mapuche y ahí le impuso las leyes chilenas, pero lo más grave, en ese mismo decreto de creación de la provincia de Arauco de 1859, se decreta que todas las tierras del Biobío al Tolten, o sea, el Gulumapu completo, es de propiedad fiscal. O sea, en un acto administrativo se les despoja de absolutamente todo su territorio. Y de ahí comienza un periodo de arrinconamiento que es innegable y que incluso yo lo conocí muy en profundidad cuando estaba investigando el veterano de Tres Guerras, porque José Miguel Varela, como abogado, fue jefe de la Comisión Repartidora de Tierras Fiscales. Ahí lo tenemos. Y él denunció los abusos que se cometían en la repartición de tierra o en la asignación de tierra a los mapuches. Entonces, este es un problema de Estado que se genera con la incorporación por decreto del Gulumá por territorio chileno y por decreto que las tierras mapuches son de propiedad fiscal. ¿Y qué pasa desde entonces? Que empiezan a asignársele tierras mediante títulos de merced, pero son las tierras más malas, las menos productivas, las más alejadas. ¿Y eso qué generó en este pueblo rico? Porque eran ricos hasta 1850, 60. Genera pobreza y genera
una reacción de rebelión, que se ha mantenido hasta el día de hoy. Ahora, la génesis es histórica, y eso no tiene, a mi juicio, discusión. Que se instrumentalicen algunos actos en el día de hoy, pero yo insisto en que el pueblo mapuche es un pueblo que es pacífico y trabajador, pero también es un pueblo muy pobre, pero no por culpa que sean flojos, sino porque se les quitó lo suyo. Don Guillermo, y en los minutos que nos quedan, y ya hablar de sensaciones, ya con el libro en librerías físicas y las virtuales, y en formato físico y en digital, con qué sensación se queda? Ya con el libro en librerías, valga la redundancia. Bueno, yo creo que uno, aunque sea el octavo libro, eh, siempre es como un hijo, que uno lo ve nacer y lo ve nacer de verdad cuando lo ve en librerías ya. El resto siempre es un borrador. Pero me quedo con una satisfacción muy grande porque creo que puedo ayudar, en cierto sentido, a que la gente de forma más entretenida pueda entender la génesis de este conflicto que tenemos hoy día y que no se siga caricaturizando al mapuche. Eso es, digamos, la satisfacción más grande que me queda. Así que eso es lo que siento, digamos. Y además muy contento por haber podido dar, y perdona quizás la petulancia, haber dado con éxito este paso de la crónica a la novela. ¿Ha tenido el pulso lector? Sí, o sea, no me refiero solamente al ranking que publican los medios, sino que Más también allá de lo que diga el Mercurio, me refiero. a las redes sociales, he tenido, digamos, yo te diría que eh, una acogida muy superior incluso a la de mis anteriores trabajos, muy superior, y los otros tuvieron buena acogida, pero, pero noto que a la gente les gustó este paso. Sí. De hecho, yo podría sumarme a ese grupo. ¿Sí? Porque se lee, porque una cosa es se lee, es Guillermo Parvex, obviamente, en el estilo, en la pluma, pero también lo hace más dinámico que esté la interacción de cada uno de los personajes reales y el ficticio y el ficcional que es el protagonista, pero que lo hace entretenido y tremendamente didáctico y tremendamente político también y tremendamente reivindicatorio respecto a a la conversación que hemos tenido en estos casi 40 minutos de grabación acerca del pueblo mapuche, de lo tremendamente organizado, de lo tremendamente federado, de lo tremendamente valioso para la historia de Chile, en el fondo. Bueno, yo te agradezco mucho ese comentario, porque viniendo de una persona como tú, lo valoro mucho. Muchas gracias. No, y obviamente cuando me dicen que Guillermo Parvex sacó un nuevo libro, yo, me da lo mismo, yo compro verde, voy de cabeza. Eh, y bueno, obviamente, don Guillermo, en estos minutos finales son suyos para que diga lo que guste. Y de hecho va a quedar a pantalla completa. Mira, Ahora sí. yo primero agradecerte mucho esta conversación, porque siempre las conversaciones contigo son muy gratas, porque no solamente hacen que uno exteriorice algunos pensamientos sobre lo que he escrito, sino que me hacen preguntarme cosas que a veces no las he yo pensado antes de tus preguntas. Así que es muy valioso eso porque... Y lo otro, que estoy muy satisfecho de la recepción de esta obra, estoy muy satisfecho de que la gente haya entendido este paso mío de la crónica a la novela histórica, y quiero ser enfático con lo histórico porque voy a seguir siendo rigurosamente histórico, pero creo que voy a seguir con la novela. Eh, Me voy a quedar en este género, por lo menos por un tiempo, y en mi próxima obra va a ser novela histórica. ¿Hay algo en mente? Lo mismo, Humberto. Voy a Perfecto. continuar la historia.
Bueno, lo intenté. Voy a continuar esta historia del Ya. Gulumapu. Ah, perfecto, como una saga, la saga, el Guillermo Parvez verso Yo de creo, porque yo ficción. creo que amerita mucho más. Vienen cosas muy interesantes y que falta eso para que la gente pueda comprender a cabalidad qué pasó de 1880 para adelante. ¿Por qué se llegó a esta invasión militar? ¿Quién? Porque habitualmente hablamos aquí de los genocidas que fueron a liquidar al pueblo mapuche, ¿no es cierto? Como que si los militares un día se les ocurrió ir a invadir el Gulumapu. Aquí hubo una invasión civil, comercial, siguió una invasión legal para poder justificar todas estas usurpaciones, después vino una usurpación estatal, y cuando viene la gran sublevación, viene la invasión militar. Pero en ningún caso hay pacificación. La Araucanía, desde que fue usurpada, no ha sido pacificada. ¿Y hay ganas de hacerlo? Aparentemente no. Es que yo creo que en estos momentos se están confundiendo mucho las cosas. Incluso dentro del mismo pueblo mapuche hay sectores muy radicalizados que están haciéndole un daño a la mayoría. La mayoría quiere la reivindicación territorial, pero hay algunos que están buscando vías que no son aceptadas incluso por ellos mismos, por la gran mayoría del pueblo mapuche. Y por el lado chileno encuentro muy poca voluntad. Yo creo que más que mirar tanto hacia Angol, Temuco, Lumaco, etcétera, tendríamos que mirar un poco para Nueva Zelanda y Australia, ver cómo en esos países se ha llegado a una convivencia respetuosa y sana. Creo que hay que mirar más hacia allá para no tratar de inventar lo que ya está funcionando bien desde hace décadas en esos otros países. Absolutamente necesario, absolutamente. Un buen discurso, yo creo que, y también un buen discurso y un gran libro, sobre todo eso, un gran libro. Y para quienes nos están viendo, nos verán, obviamente, recomendarles este debut en la novela histórica de Guillermo Parvex, titulada Frontera Sur, editado por Ediciones B, y quien muy amablemente conversó con la guarida de los traficantes de cultura. Don Guillermo Parvex, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Humberto, por esta tremenda ventana cultural y espero que nos veamos pronto ahí en otra conversación y que te vaya muy bien con tu tremendo trabajo en pos de la literatura.